Em nome del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amém. Creio em solo Deus, Padre Todo-Poderoso, Criador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible, em um solo Senhor Jesucristo, Hijo unigénito de Deus, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, nascido não criado, consubstancial al Padre, por quem todo foi hecho, e quem por nosotros los hombres, e para nuestra salvación, descendió del cielo, se encarnou del Espírito Santo y María Virgen, e se hizo hombre, e crucificado também por nosotros, bajo Pôncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. E el Espírito Santo, Senhor, vivificador, que procede del Padre, que com el Padre e el Hijo es juntamente adorado y glorificado, que habló por los profetas, y en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, confieso un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amém. Algumas questões sobre o credo, podem sentar. Alguns já sabeis, outros não. O credo é o resumo da história da salvação. E o credo é necessário para o bautismo, principalmente, porque os que habéis sido crismados, bautizados na Igreja Católica, têm o tema do filioque, pero se habéis orado o credo, já lo conheceis algo, não? O credo é este credo, eu não vou falar muito dele, um dia vamos falar, é o deceno constantinopolitano. A Igreja conhece 3 credos muito importantes: o credo de los apóstolos, o símbolo de los apóstolos, o credo de Atanásio e este credo. El credo vemos que son las declaraciones principales, no las principales, sino incluso las que parece que no están aquí. Si empezamos a reflexionar sobre las que están, veremos que las que parecen no estar, que están. Desde el Nuevo Testamento ya vemos pequeñas declaraciones de fe. La principal, Jesús es el Señor. Cuando leemos las cartas apostólicas, vemos, ¿no? De hecho, una de las cosas que voy a hablar hoy, si puedo, si consigo, es que por el Espíritu, solo por el Espíritu, decimos Jesús es el Señor. Luego veremos por qué hablo de eso. Entonces, esta expresión, Jesús es el Señor, el Kyrios, el Señor, Dios, de la misma naturaleza del Dios Padre, es ya una declaración de fe. Entonces, la Iglesia ya tenía estas declaraciones de fe. Y varias iglesias, a veces en su culto, o los teólogos, los padres de la Iglesia, escribiendo, hacían declaraciones de fe. Y entonces fueron concentrando, y el que más conocemos, como el más concentrado y representa la fe de la Iglesia, es el de Nicea Constantinopla. 2 concílios, los 2 primeiros concílios de la Iglesia, los universales, se bem que deveríamos dizer el segundo y el tercero, porque é o concílio de Jerusalém. Pero hablando de los 7 primeiros concílios, las 7 primeiras grandes reuniones de la Iglesia en el primer milenio, sería Nicea y Constantinopla.
Pero nada, un día hablaremos del aspecto dogmático que está aquí. Para los que estáis empezando, son 12 artículos y cada que está relacionado con el Padre, el Hijo y el Espíritu y la Iglesia, al empezar nos santiguamos. ¿Vale? Y por ahora eso, ¿no? Entonces cuando decimos creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, ahí decimos, ¿no? El artículo del Padre. Y en un solo Señor Jesucristo, ahí decimos el artículo del Hijo. Y en el Espíritu Santo, y entonces, otra vez. Y por último, la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. ¿Vale? Pues nada, es importante para el bautismo, para la crismación. Otro día he dicho, ¿no?, que la Divina Liturgia, que lo tenemos aquí el texto, lo tiene Sergio, antes de empezar la Eucaristía, el canon consacratorio, la anáfora, vamos acostumbrando con estas palabras, antes de empezar hay justo antes, mas antes mismo, así, el credo. O sea, que para participar decimos con toda la iglesia, creemos, que de hecho solemos decir creo, pero lo original trae en plural, creemos como cuerpo de Cristo. Hay otra cosa también interesante del credo, es que cuando decimos que el Padre es el creador del cielo y de la tierra, en lo original también está diciendo creando, está creando. El Hijo está salvando y el Espíritu está vivificando. Pero bueno, vamos, entramos, ¿cómo vamos de tiempo? Y media. Y media. Hablamos del itinerario, rápido, porque senão después me estendo. ¿Tenéis alguno de vosotros en teléfono? Porque yo no lo he traído. Tengo el teléfono aquí. ¿Podéis abrir los que tenéis teléfono? Gracias, Modesto. Hablando del tiempo del catecumenado. El tiempo del catecumenado clásico e histórico son 3 años. Son 3 años, dicen los padres de la iglesia, ¿no?, que es como un periodo donde estás trabajando el árbol, ¿no?, para luego recoger los buenos frutos. Hay otros teólogos que relacionan con el periodo en que Cristo estuvo con los 12 apóstoles, 3 años de ministerio público, ¿no? Luego podríamos hablar muchas otras cosas. Luego, los padres dicen, los concilios de la iglesia dicen que no sea el tiempo el que determine, sino la piedad. Entonces, la vida de piedad, de santidad, de devoción, es lo que va a determinar realmente el tiempo. Hay otros aspectos también que determinaría el tiempo. Por ejemplo, supongamos que hay un catecúmeno que lleva 1 año y de repente tiene que irse a su país. Y de repente es un país donde no hay iglesia. Lo correcto sería bautizarlo, ¿no?, recibirlo. Luego también a veces tú puedes en el acompañamiento percibir que el catecúmeno necesita ya las gracias del bautismo y de la crismación como una fuerza para él, ¿no? Entonces, esos son criterios de discernimiento que hay una parte en donde yo actúo, pero luego también siempre hablo con el Padre Andrei, le comento cómo está el catecumenado de cada uno de vosotros y más o menos vamos tomando decisiones, ¿no? Luego está también el tema de, he dicho, ¿no?, la necesidad, la piedad. Y también... Es una cruz. Sí, ay, Modesto. Texto Modesto. Que lá, ¿cómo es? Que yo... aquí está Modesto. Mi equipo, vamos. Producción, vamos. El tiempo también puede ser marcado, por ejemplo, como una cosa.
Bueno, no lo voy a decir porque me gustaría decirlo porque es algo muy bonito, pero dejamos ahí. Pero, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que me entendáis. Um catecúmeno ou uma catecúmena que está em noviazgo com um fiel. Também isso pode marcar. Porque, claro, há que ver, não? Todos esses aspectos, porque a vezes viene bem para a vida de los dos já a graça, não? De hecho, do matrimônio. Então, todo isso há que mirarlo. Pero lo principal, a vida de piedade. ¿No? Vamos a ler aqui. Os he dicho, mira, os he puesto aqui. Talvez eu não consiga falar tudo de lo que eu queria, pero incluso para os que empieza agora, que é signos de Cristo. Que são os signos de Cristo? Hemos visto, não? Signos de Cristo. Temos os sacramentos, não? Os sacramentos são signos de Cristo. Porque Cristo bautizou, a igreja bautiza, então Cristo bautiza, vemos a Cristo. O sacerdote, quando nos bendice, é um signo de Cristo. Por isso le besamos a mão. Há alguns sacerdotes que não te deixam besar sua mão, que põem a mão sobre tu cabeça. Pero o beso, se há algum sacerdote na história que ha aprovechado de esta graça para a manipulação, para o engano, isso não é um problema do sacerdócio, sino de este ministro que dará conta delante de Deus. Não sou eu para juzgá-lo, pero sabemos que todo isso estará em el juízo. Então, quando o sacerdote te bendice, de hecho, quando nós nos santiguamos, hacemos com a Santíssima Trindade e a doble natureza, a humana e a divina de Jesus, não? Pero quando o sacerdote bendice, o que vai adelante é a natureza de Jesus, a divina e a humana. Então, o sacerdote também é um signo de Cristo, não? E dentro do sacerdócio há signos de Cristo. O diácono é um signo de Cristo servo. A palavra diácono vem de diaconia, que significa serviço ou servidor. O diácono é um signo de Cristo servo, que não vino a ser servido, sino a servir e dar sua vida por el rescate de muitos. O presbítero é um signo também de Cristo, não? O diácono, o presbítero, o obispo signo de Cristo pastor, não? Del Cristo que nos pastoreia, que nos cuida. Luego também há outros signos, não? El cuerpo de los fieles, la comunión de la iglesia es un signo de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo. Entonces la comunión de los fieles, la iglesia, es un signo de Cristo. Por eso que la iglesia tiene que cuidar su testimonio en el mundo. Porque quando o mundo mira a la igreja, tem que ver a Cristo. Não? E cada um de nós, que somos cristianos, catecúmenos ou bautizados, já fieles, somos também um signo de Cristo. Não? Nós, os cristianos, somos um signo de Cristo. Os cristianos foram chamados de cristianos por primeira vez em Antioquia. Les chamaram de cristianos. Significa um pequeno Cristo. A palavra cristiano significa um pequeno Cristo. A igreja tuvo nombres. Por exemplo, quando lemos Hechos de los Apóstoles, al inicio veremos que a igreja se chama igreja. Pero uma forma de falar de la igreja que São Lucas usa, não porque ele lo inventa, sino porque ele está recorrendo a história da igreja nascente, era los del camino. Cada um de los cristianos era los del camino. Los del camino era este camino de vida cristiana que cada um de nós estamos recorrendo. Me estou explicando? Então, os cristianos também são um signo de Cristo. Somos pequenos Cristos. Assim como a igreja tem que cuidar seu testemunho, porque o mundo mira a igreja e tem que ver a Cristo, nós também.
Tenemos que cuidar nuestro testimonio porque el mundo nos ve a nosotros, ¿no? Aquí a lo mejor, pues, principalmente en Occidente, se hablará de la institución, ¿no? Pero aquí veremos la vida, ¿no? Veremos la vida de los cristianos. Otro signo de Cristo, donde quiero llegar, la palabra, ¿no? La palabra es Cristo quien habla por medio de la palabra. Por cierto, la clase de la vez pasada os ajudou no tema del canon? ¿Te ayudó, Francesca? La clase, la última. Fue hace tanto tiempo, Sí, no caigo. de la estructura, de la Sagrada Escritura. Sí. De hecho, os voy a recomendar um livro aqui que se llama, lo tengo en italiano. Si quieres te lo dejo, ¿vale? Y que se llama, es muy bueno porque es muy visual, se llama El Libro de la Biblia. Es de una colección que se lanzó, creo que de BK Ediciones, que tiene el libro de las religiones, el libro de la psicología, el libro de la... generalmente son el libro de la filosofía, son libros de colores, cada uno es de un color. El de la filosofía, por ejemplo, es azul, es amarillo. Y tienes ahí muchísimo, lo básico de la filosofía o de la psicología. Y hay uno que se llama el libro de la Biblia, ¿no? El libro de la Biblia. Y ahí tiene lo básico y muy visual, ayuda muchísimo para los que necesitan de una introducción a la Sagrada Escritura, porque luego hay otras introducciones que son muy académicas y entran en debates, pero esta no, esta es muy visual, muy concentrada, está bien, ¿vale? Después voy a subir por el grupo. Entonces, la palabra es un signo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué signo? Porque cada una de esas cosas nos hace ver al Cristo. Y aquí en este caso nos hace escuchar al Cristo. Y entonces hemos visto la clase pasada de cómo la palabra es importante. De hecho, tengo pendiente revisar todas las clases, pero tenemos estas clases grabadas y después voy a enviar el enlace para que podáis, los que están empezando ahora, mirar. Sobre la palabra, en Marcos 16, vamos a Marcos 16. En el Evangelio de San Marcos 16 está la gran comisión de Cristo, ¿no? Cuando ele habla, envía a los discípulos, ¿no? Al fin se manifestó a los 11, estando recostados a la mesa, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, por cuanto no había creído a los que habían visto resucitado de entre los muertos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hasta aquí sería suficiente, pero voy a aprovechar porque habla del bautismo. Y dice, y les dijo, no, el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Vale, perfecto, hasta aquí. Pero entonces vimos que Cristo manda sus apóstoles predicar el Evangelio por todo el mundo, ¿no? Predicar el Evangelio, la buena nueva, Evangelio significa buena noticia, a todas las naciones. Hay algunas versiones que de hecho dice bautizando todas las naciones, no solo predicando, sino bautizando a todas las naciones. Gentes, naciones, tienen el mismo significado. Entonces, dentro del ministerio, dentro de la palabra, a la palabra llamamos ministerio de la palabra. Dentro del ministerio de la palabra existe algo que se llama el grupo de los 12, que son los apóstoles. Y cuando veremos a Hechos de los Apóstoles, veremos que sobre ellos descansa la enseñanza de la iglesia. El libro de los Hechos de los Santos Apóstoles, siempre que habla de la enseñanza, está relacionada con los 12 apóstoles, que sería el grupo de los 11 más Matías, que se queda en lugar de Judas Iscariotes. Entonces vemos que la palabra es un ministerio que descansa sobre los apóstoles. Los sucesores de los apóstoles, ¿quiénes son?
¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? De entre los diáconos, presbíteros y obispos, de los tres, ¿quién es el sucesor? Los obispos. Tenemos al padre Andrei, tenemos al padre Gleb, que es diácono, tenemos al padre Andrei, que es presbítero, y tenemos al obispo Nestor. ¿Cuál de ellos es el sucesor de los apóstoles? El obispo Nestor. Luego los presbíteros son ministros también de la palabra, los ministros. Pero luego veremos más adelante. Ahora, donde hemos visto entonces aquí que Jesús, a ver cómo, Jesús, ¿para qué lado es? ¿Es una cruz también? ¿Una cruz ortodoxa o latina? Vale, es tu dedo, ok. Entonces vemos aquí que Jesús manda predicar el evangelio a todas las naciones. Y aquí en el pasaje de Hechos que seleccioné para el itinerario dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es un desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cândace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre los tesoros, o sea, era un funcionario que cuidaba, ¿no? Era un tesorero, había venido a Jerusalén para adorar, o sea, era un temeroso de Dios. Temeroso de Dios es un término que encontraremos en Hechos de los Apóstoles o en la historia de la iglesia, que son personas que no son judías, no son cristianas, pero temen al Dios de Israel, al Dios de la Sagrada Escritura. Ese es un temeroso de Dios. Aquí él es uno, así. Entonces, el etíope es un temeroso de Dios. Él había ido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Felipe pregunta al etíope: ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Ves? Entonces tenemos dentro del ministerio de la palabra la predicación, la enseñanza, ¿no? Enseñanza. Vale. Y seguimos. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Es Isaías 53. El pasaje. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Este pasaje es fundamental para el mesianismo en el judaísmo. No voy a entrar en detalles, pero es muy debatido dentro del judaísmo y también es fundamental para la fe cristiana. Porque aquí Cristo y la iglesia vio a Cristo aquí anunciado, Jesús de Nazaret. No Israel, el pueblo, ni tampoco al propio profeta Isaías, sino que entendió por la luz del Espíritu que es el Hijo de Dios, ¿no? Que se encarnó. Seguimos. ¿Tienes ahí? ¿Sabes dónde estoy? Más o menos. Vale, voy a empezar ahora la parte roja, ¿vale? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahí podríamos decir, de la nación de Israel. ¿De quién está hablando? Entonces Felipe, abrindo su boca y comenzando desde la escritura del Antiguo Testamento, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Mira cómo va, enseñanza, bautismo. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. Mira, el deseo es importante.
Ninguno de vosotros foi obrigado a venir aqui. Empezou com um desejo e um pedido. A maioria de vosotros habéis hablado primeiro com o padre André, ¿no? E logo ele os encaminhou a la catequesis. E então Felipe, el eunuco, dijo: aqui há água. Mira que interessante, que inteligente, não? E respetuoso também el eunuco, porque seguramente Felipe contou as escrituras, habló del evangelho de Jesús, que aún não estava puesto por escrito. Os evangelhos não estavam postos por escrito, era tradição oral. E Felipe habló del bautismo. Habló de la necesidade del bautismo. E el eunuco disse: pois aqui há água, que impide que eu seja bautizado? Todos nós hacemos essa pergunta, não? ¿Qué me impide entrar na igreja agora mesmo? Por la crismação, por el bautismo, não? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bem puedes. ¿Cuál es el requisito del bautismo? ¿Cuál es el requisito del bautismo? Creer de coração. ¿Qué dice Jesús? El que crea y fuera bautizado será salvo. E el que não crea já está condenado. Ou seja, porque se não crê, não há bautismo. E se não há bautismo, não há entrada en la remisión de los pecados. Confesso un solo bautismo para la remisión de los pecados. Entonces Felipe le dije: ¿crees? Vosotros que seréis bautizados, los que seréis bautizados, que no seréis recibidos por el crisma, todos, incluso los que seréis recibidos por el crisma, pero los que no pasaréis por el rito de bautismo, porque poderíamos falar depois disso. O tema de se reconoce ou não no bautismo, isso outro dia falamos, para que não dispersamos muito. Há momento em el rito que se ora, declara a fé. E é isso o que está falando. E é o credo. El dia que se bautizou Miguel Pablo, mi hijo, sus padrinos estáveis, los que estáveis, sus padrinos tuvieron que decir el credo. E os adultos dizem eles, não? Eles mesmos. Então, aqui vês. Sim, creo de todo coração. Si crees de todo coração, bem puedes. E respondendo, dijo: creo que Jesucristo é o Hijo de Deus. ¿Ves? Um artículo de la fé, como he dicho antes, não? Aqui temos Constantinopla, Nicea, Constantinopla, pero en la Sagrada Escritura e já na vida da igreja há fórmulas simbólicas de la fé. Aqui vemos uma. Creo que Jesucristo é o Hijo de Deus. Lo dice, não? E mandou parar el carro. E descenderam ambos al agua, Felipe e el eunuco. E le bautizou. Quando subiram del agua, el Espírito del Senhor arrebatou a Felipe. E el eunuco não lhe viu jamás. Agora vamos, el que pueda, a Hechos 18, porfa. Tercer viaje apostólico de San Pablo. Comienzo por Galicia y Frigia. Pasó allí algún tiempo y marchó recorriendo una tras otra las regiones de Galicia y Frigia, confortando a todos los discípulos. Apolo en Éfeso y Corintio. Un judío que se llamaba Apolo, de origen alejandrino, hombre elocuente y muy versado en las escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor. Hablaba con fervor del Espíritu y enseñaba con esmero lo referente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. También el 26. Sí. Comenzó a hablar con libertad en la sinagoga. Al oírle Priscila y Aquila, le tomaron consigo y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Perfeito. Aqui vemos a outro temeroso de Deus, Apolo. Apolo depois chegou a ser um grande pilar da igreja. De hecho, São Pablo escrevendo a los de Corinto, eles tinham debate como se fuera hoje. Eu sou de São Serafim de Serove. Não, eu sou de São Nectário de Rina. Não, eu Santa Cena de São Petersburgo. Incluso em Ocidente, isso chegou a incluso a formar ordens que nascem de uma pessoa, não? Os franciscanos, os dominicos, os jesuítas de Inácio de Loyola. Ou seja, para que podáis ver como na história isso se estendeu. Então, usando o linguagem hoje nosso, poderíamos dizer: não, eu sou da igreja russa. Não, os cânticos russos são melhores. E vamos a dizer...
me voy a callar. Y luego ven, no, es que yo, la iglesia griega, no, es que es imposible no decir Agni, Parfene, y ahí vamos, ¿no? Pero entonces eso estaba en Corinto. Entonces uno decía, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pablo, yo soy Pedro. Ahí llega Pablo, ni de Apolo ni de Pedro, de Cristo. Apolo, ahí, ahora no me acuerdo la cita exactamente, Apolo regó, Pablo hizo algo, Pedro hizo lo otro, pero quien ha dado el crecimiento es Cristo. Entonces, Cristo es la base, ¿no?, de la fe. Apolo llegó a ser una gran columna de la iglesia, pero vemos entonces que Apolo era un temeroso de Dios, era de origen alejandrino. Y dice, varón elocuente, llegó a Éfeso, era muy perito en el conocimiento de las Escrituras. Estaba bien informado del camino del Señor. ¿Ves el nombre de la iglesia? Aquí, un nombre que se daba a la iglesia, del camino del Señor. Y con fervor de espíritu, aquí habla de su espíritu, ¿no?, del espíritu interior, del alma, de la parte más... El hombre es alma, cuerpo y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es la parte en que entra en contacto con lo divino, con lo sagrado, con Dios, ¿no? Entonces él hablaba lleno de fervor y enseñaba con exactitud lo que toca a Jesús. Mira que él conocía el Evangelio. No escrito, porque no estaba escrito, pero él conocía evangelios. Evangelios son fragmentos, ¿no?, de la vida de Jesús. O sea, él seguramente conocía la anunciación, conocía el bautismo de Jesús, conocía los mensajes de Jesús, las predicaciones de Jesús, y enseñaba con exactitud todo eso, pero solo conocía el bautismo de Juan. No conocía el bautismo de Jesús, solo conocía el bautismo de Juan. El texto no dice, pero probablemente fue bautizado con el bautismo de Juan. Se bem que en este tiempo aquí a lo mejor ya no practicaba, entonces eso es plausible, ¿no?, se dice, de interpretación, ¿no? Porque hay un momento en los evangelios que Juan empieza a parar de bautizar. De hecho, sus discípulos le preguntan, mira que Jesús, a quien tú has bautizado, sus discípulos están bautizando. Entonces, ¿cómo se queda, no? Más o menos la cuestión sería esa. Entonces Juan el Bautista dice, ¿no?, es necesario que yo disminuya y que él crezca, ¿no? Entonces el bautismo de Juan deja de ser practicado, porque ya viene el bautismo perfecto y pleno, que es el de Jesús. Entonces, pero solo conocía el bautismo de Juan. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Se reunían los judíos, las personas, de hecho, porque si él era... De hecho, él era judío, mejor, no era un temeroso de Dios, me corrijo, porque si está hablando en la sinagoga es porque era judío, pero de origen alejandrino. Y ahí viene, pero Priscila y Áquila, que le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron más completamente el camino de Dios. O sea, ¿ves? Aquí, en esta parte, le expusieron la exposición del... Entonces tenemos predicación, exposición, enseñanza, exposición. Dice, ¿no?, que Priscila y Áquila, que le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron más completamente el camino de Dios. Y aquí el texto no va a decir, pero se entiende que él fue bautizado. Áquila y Priscila es un matrimonio, amigos, colaboradores de San Pablo. Aquí vemos que la predicación, el ministerio de la palabra, es dado a los sucesores de los apóstoles y a sus sucesores, a los obispos, y con ellos los presbíteros. El diácono lee, ¿no?, enseña también, pero en la homilía quien predica es el presbítero o el obispo. Luego vemos la enseñanza, que también sigue aquí dentro de este ámbito. Ya aquí, la exposición que participa de la enseñanza, vemos que hay un matrimonio, que es Áquila y Priscila, colaboradores de San Pablo. Aquí entraría la catequesis. Eso que está haciendo Áquila y Priscila con Apolo es lo que yo estoy haciendo con vosotros. ¿Entienden? Entonces es esto lo del eunuco, ¿no?
yo no soy sucesor de los apóstoles, pero dentro de este ministerio está la catequesis. La catequesis es esta acción de Áquila y Priscila, ¿no? De una forma eclesial, por decirlo, ¿no? Porque mañana un amigo vuestro, o un hermano, un amigo, se pregunte por Cristo, haréis também esta... es tu dedo, ¿no? Vale. Ahora, ¿por qué es necesario la enseñanza? Porque la fe, vosotros tenéis algo que se llama el acto de fe. Creéis. Pero creer no es suficiente. Creer, incluso los demonios creen. Santiago, el apóstol, dice que tiembla. Entonces, porque creer, podemos creer en miles de cosas, o incluso no creer. Entonces, yo sé que estáis aquí por un acto humano, antropológico, de creer, de sentir que creo en Dios, ¿no? Creo en Jesucristo. Pero incluso este acto tiene que ser, la verdadera fe es un fruto del Espíritu. Lo veremos aquí. La fe es algo que vino de Cristo a los apóstoles, a nosotros. En la carta de San Pablo a Tito, él dice, la fe que una vez fue recebida, fue entregue a los santos. Fue recebida no, fue entregue a los santos. Entonces, no llegamos aquí, y no estoy hablando a nadie personal, ¿vale? Quiero que me entendáis. No es que yo creo en Lutero, tú crees en otro, el otro cree en algo, el otro cree en el árbol de la Sierra Norte, el otro cree en la Pachamama, el otro cree en la bebida esta del Amazonas, que ni me acuerdo. Eso, muy bien. Estás informada. Eso es del santo, eso. O no, nosotros creemos la fe que nos fue entregue desde Cristo a sus apóstoles. Luego, hay un pasaje de San Pablo que ele dice así: ¿cómo creerán en aquel de que nunca han escuchado? Y él va a decir, ¿y cómo creerán si no hay quien les enseñe o les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien esté disponible, dispuesto a ir? ¿Y cómo irán si no hay quien les envíe? O sea, si por creer qualquer cosa fuera suficiente, no habría la misión de la iglesia. San Pablo no se preocuparía con eso, ¿no? San Pablo no hablaría de eso. ¿Cómo creerán en aquel de quien nunca han escuchado, que es Jesús? No hablaría de misiones, ¿no? Es el Espíritu que nos lleva a decir que Cristo es el Señor. Voy a coger aquí Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu son caridad. Voy a leer el anterior, porque como estamos formando la vida cristiana, vamos a hablar también de las obras de la carne, ¿no? Ahora bien, las obras de la carne son manifestas, a saber, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, ódios, discórdias, celos, iras, rencillas, disensiones, divisiones, envidias, homicídios, embriagueces, orgías y otras como estas, de las cuales os prevengo, como antes os dije, de quienes tales cosas hacen, no heredarán el reino de Dios. San Pablo hace muchas listas de pecado. Es una ayuda para nosotros para saber qué obras, ¿no?, evitar, ¿no? Y dice, los que tales cosas hacen, no heredarán el reino de Dios. Ahora él dice, ahora bien, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad y fe. O sea, la fe como fruto del Espíritu. Entonces, no es solo el acto mío, personal, humano, de creer, sino la fe que nos da el Espíritu como fruto en nuestras vidas. La fe verdadera.
E agora vamos a ver isso que os comentava, não? De que é o Espírito quem nos leva a dizer que Cristo é o Senhor. Vamos ver. ¿Qué libro es? Los Santos Padres, el Evangelio de San Marcos. Es una colección de libros que son pequeños comentarios de los Santos Padres del Evangelio o de algunos otros libros de la Biblia. Dice assim: el Espírito mora em aqueles que vivem de la fé, mas aqueles que han sido considerados como dignos de participar em el Espírito Santo, mas luego han vuelto la espalda definitiva y decisivamente a la gracia, son los que blasfeman contra el Espírito Santo. E ele vai falando da blasfêmia do Espírito que logo veremos. O desprezo do Espírito Santo é ir em contra do fundamento da fé. Ou seja, é o Espírito quem trabalha em nós a fé. O fundamento da fé e vida cristiana, puesto que é o Espírito quem dá testemunho de Cristo. Novaciano. Ele cita a Novaciano. Pois vamos a mirar isso agora mais atentamente, se podemos. Não? Ou seja, vou ler outra vez sem interrupção. O Espírito mora em aqueles que vivem de la fé, mas aqueles que han sido considerados como dignos de participar em el Espírito, pero luego han dado la espalda definitiva e decisivamente a la gracia, ou seja, os que apostataram de la fé, são os que blasfemam contra o Espírito Santo. O desprezo do Espírito Santo é ir em contra do fundamento da fé e vida cristianas, puesto que é o Espírito quem dá testemunho de Cristo. Vamos a ver um passagem das Escrituras onde São Paulo diz que solo por el Espírito decimos que Cristo é o Senhor. Ou seja, que o acto de fé é um fruto do Espírito, né? Então, seguimos aqui. Sobre o itinerário. E logo volvemos à classe. Vale? O itinerário é formado por leituras da Sagrada Escritura. Aqui temos 12 primeiros capítulos do Gênesis, que são os orígenes da humanidade e os orígenes do pacto de Deus com Abraão, com seu povo, não? Os descendentes de Abraão. Temos que ler estas leituras, Éxodo 20, os 10 mandamentos, 1 Samuel 16, a unção de Davi, o livro de Tobias, que habla de buenas obras e de piedade, 2 Macabeus 7, que habla de la resurrección de la carne, Provérbios, los 7 primeiros capítulos, habla de la vida, de una vida de sabiduría em Deus, Isaías 53, el pasaje que estava leyendo el eunuco, e Jonás, que habla de la misericórdia de Deus. Importante ler estes textos. Luego, el Nuevo Testamento, todo lo que está aí, obviamente, el Evangelho de San Marcos, las bienaventuranças, ler a epístola de São Paulo aos Filipenses, ler a epístola de São Paulo aos Hebreus, la que vai mais a costar seguramente ser Hebreus, por el lenguaje e também a extensão, ler a primeira carta pastoral de São João el Teólogo, que habla de la caridade, de la vida de caridade entendida de amor a Deus. Quando digo caridade, hablo del amor que se tem a Deus. E de la relação que há entre o alma e Deus. Primeira carta pastoral de São Pedro. Muito importante também ler-la. Esta parte da Sagrada Escritura é obrigatória. Há que ler-lo. Não significa que tens que ler-lo todo agora. E nem significa que vais a ler todo e me vais a dizer, mira, he leído todo, agora eu tenho que bautizar-me. Significa que em este período que vais a estar, de 1 ano, ano e meio, ou 3 anos, ou 2, seja o período que seja, não? Como máximo 3 anos, ir vivendo estas leituras, ler-las, tê-las presente. Luego estão os escritos patrísticos. La Didache é muito rápida, la Didache é muito pequena e é um pequeno esboço de lo que é a vida cristiana. Temos coisas da liturgia aí, temos a oração do Padre Nuestro 3 vezes ao dia. La Didache são ensinanças práticas que não estão, que é um escrito que não está em el canon.
ya es parte de los escritos de los santos padres. Cuando yo uso la expresión santos padres, estoy hablando de los primeros autores cristianos, sean ellos presbíteros, obispos o laicos, havia laicos também, que sus escritos são ortodoxos e suas vidas também são ortodoxas. Los santos padres, há autores eclesiásticos que não são santos, considerados santos padres, santos, no sentido de foram glorificados, não alcançaram uma santidade de vida, porque é uma questão também sobre a santidade, que logo falaremos, que todos os bautizados somos santos. É um linguagem paulino, ¿no? De São Pablo. Pero há que ler a Didache. A Didache há muito barata, em impresso, ou também lá temos em PDF. E dá umas pequenas normas morales de vida, que é bueno ler. Catequeses bautismales de San Juan Crisóstomo. Essas são muitas. Então, não significa que tenhais que ler-las todas. O que significa é, mira, ao invés de mirar a série de hoje, ai, Rafa, que me has fastidiado na série. Não, pones aí, uma catequesis bautismal. Que série, em tu trabalho, que série estás vendo? Ah, catequesis bautismales de São Juan Crisóstomo. E a gente aí dizendo, não? Pois, vê aí, na primeira, principalmente nas primeiras. Quando tenhas um tempo, de hecho, voy a decir uma coisa. Puede que o itinerário, eu sempre com a história, não, de que isso não é uma universidade e tudo, e logo me estás tomando el pelo, não? Não, pero é porque às vezes eu vejo que se perde, não? Incluso porque somos um grupo intergeneracional no sentido de tempo, não? Uns levamos um ano, outros levamos mais, outros menos, então o itinerário ajuda a concentrar. Outra coisa, é muito importante que eu tenha um teólogo ou um santo que me gusta muito, pero vamos falar mais de los teólogos, ou um pastor de Estados Unidos ou de Brasil, pero vamos concentrar em alguns que sejam comuns para todos. Porque logo vem um catecúmeno, não digo que isso passa, não? E me diz, porque o pastor de não sei de onde dijo isso. Eu digo, pero eu que sei quem é este pastor. Como vou ser para saber aí, não? Entende? Então, concentramos o itinerário, não? E aí, te gusta o grego, te gusta o brasileiro, de não sei, de São Paulo, a mim me gusta o italiano de Roma, e não sei o que. Vale, perfeito. E compartimos entre nós outros. Porque luego eu hablo com... Isso sim passa. Eu hablo com alguém e me diz, eu estou lendo um catecismo que alguém me ha passado. Eu nem sei que catecismo existe. Nem sei se é de uma igreja canônica. Nem sei. Então concentramos. E assim eu monopolizo. Não, é broma. E assim nos organizamos. Catequeses bautismales. Seleciono uma, viernes, não? Aí, sim, a série, não? E depois a série, não? Me quedo aí. Como São Juan Crisóstomo é o boca de ouro, seguramente vais a querer seguir com Juan Crisóstomo. Então, esta parte aqui, não vês que não há como eleição. Não há que elegir, é toda ella. Luego empiezan as eleições. Catecismo, elegí uno. Temos el de San Nicolás Velimorovich. Então, temos ele em italiano, que eu te lo passei. Se alguma leída, algum catecismo, já me lo enviáis, e eu lo miro e te digo, bueno, então... Pero bueno, Catecismo de la Iglesia Ortodoxa Antioquena é muito bueno, esse catecismo. Catecismo de San Filaret de Moscou, para os que habla inglesa, ou os que sabem inglês. Catecismo Ortodoxo Proteção da Mãe de Deus para mim. Não, para Adri também, não seja aquele. Elegí uno e decir-me. Luego vou a passar um formulário, onde vais a poner qual elegeu, e depois, mais adelante, me entregareis. Vale? Um formulário. E podeis consultar-me, escrever-me, mira, Rafa, isso é o catecismo, não sei o quê, não? Ou aqui mesmo. Então, elegir uno e depois decir-me em el formulário, elegir tal. Enseñança prática, elegir uno. El del Vladika Crisóstomo, de Equador, ou el del obispo Alexander Milian, que eu creio que o obispo Alexander, eu vou falar com o padre dele para começar um processo de canonização de... Porque a obra que hizo este homem para o mundo hispano é tremenda.
es una gran columna de la Iglesia de Lengua Espanhola. Elegí uno de los dos. Aquí vamos a aprender partes del templo, vamos a aprender sobre ornamentos, muitas coisas que nos perguntamos e nos interessa, aqui vamos saber. Fiestas, não? Vamos saber incluso partes de los sacramentos. Então, elegimos o que significava el Artus, que se bendijo en la noche de Páscoa, estuvo una semana. ¿Qué significa el Artus? ¿Qué significa la presencia de Cristo? Los apóstoles, los santos apóstoles, aún en su vida terrenal, cuando se reunían para comer, no la Eucaristía, cuando se reunían para comer, separaban un espacio para Jesús y un pan ahí. Esto significa el Artus. Entonces tenemos el Antidoro, la Próspora, el Artus. ¿Qué significa cada uno? ¿No? Entonces aquí vamos a encontrar. Elegí uno de los dos y vamos a escribir cuál. Espirituales y devocionales. Elegí uno. Conversación con Motovilov, de San Serafín de Sarov. Mi vida en Cristo, de San Juan de Crostant. Los podemos encontrar en PDF, estas obras. Y la escalera espiritual, yo puse los 3 primeros escalones porque de hecho hay catecumenados que no se recomenda esta lectura, porque es muy, muy profunda. Pero los 3 primeros escalones yo creo que se podría leer, ¿no? Elegí uno, ¿no? Imprescindible, La vida en Cristo, de Nicolás Cabasila, porque ele habla de los sacramentos de la iniciación cristiana, lo que ya hemos mirado aquí, pero de una forma mucho más profunda, teológica. Litúrgicos, la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo y Meditación sobre la Divina Liturgia. O si quieres comprar la de Nicolás Cabasila, también puedes. El oficio de víspera, que es el que está ocurriendo, con que tengamos el texto, que después os voy a enviar, y que vengamos los 2 sábados, o por lo menos uno de ellos, para ir viviendo la víspera, perfecto. El Acatismo a la Madre de Dios, com que tengamos el oficio e vengamos quando podamos, não? Porque eu sei do trabalho, dos estudos, pero quando nos esforcemos e vengamos, pero aí seria fundamental a Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, porque eu sei que muitos de vosotros os gusta estar em el templo sem ler, e eu entendo, lo entendo. Quereis ver, quereis escuchar, e se concentra, não? Também, a vezes, leyendo nos perdemos. Pero entonces en vuestras casas, leer el texto, porque es importante conocer. Es un culto racional, ¿no? En el sentido de conocer lo que estamos dando, ¿no? Diciendo, ¿no? Y de hecho nos va a ayudar incluso a situarnos. El Padre Andrei o el que esté celebrando, el diácono estará haciendo la letanía y saberemos, pues aquí está diciendo Paque, paque, gospel de Pamolicia, una y otra vez en paz, roguemos al Señor. Aí vamos sabendo, vamos aprendendo um pouco de... Não é que para ser bautizado ou crismado tenéis que saber eslavo, sino para vuestra própria, el próprio gozo, ¿no? Del culto, ¿no? Situar. Sacramental, catequesis de San Cirilo de Jerusalém, lo mismo, como la de San Juan Crisóstomo. La de San Juan Crisóstomo já vai falar muito del bautismo. Então, aqui, la de San Cirilo de Jerusalém, eu diria, por lo menos, la 15 e la 16. La catequesis 15 e la 16. Luego envio por el grupo, porque habla del Espírito Santo. Igual, seleciona aí e lê uma hoje, outra dentro de uma semana. Orações. Eu os iba a decir para escrever, pero senão nos quedamos sem tempo. Las oraciones es lo siguiente. Si estáis haciendo las oraciones de la mañana y de la tarde, perfecto. Yo no voy a decir nada, aunque a veces algunos me hablan, entonces yo pongo aquí. Porque algunos dicen, me cuesta mucho hacer por la mañana y además la noche. Entonces, recorriendo a unos consejos de los padres, intenta una de las dos, que es más fácil para ti. ¿No? Não vamos por el caminho mais fácil, pero tampouco vamos a estar... Hacemos violência para conquistar o reino de los cielos? Sim, pero tampouco se trata de estar aí de pie, rezando, e a alma está dentro, não? Brava, não? Com raiva.
Entonces eliges una de la mañana, la de la tarde, ¿no? Si durante alguna vez es difícil hacer las dos o una de las dos, hacer la oración del Señor, el Padre Nuestro, por la mañana, al mediodía, por la noche. Si tenéis dificultad de tiempo, de concentrar el tiempo, hacer las oraciones canónicas, son de las horas canónicas, a las 6 de la mañana, a las 9, al mediodía, a las 3. No hace falta ni que sean las oraciones todas, pero por ejemplo, a las 6 de la mañana rezo el Padre Nuestro, a las 9 rezo el Credo, a las 12 rezo el Padre Nuestro otra vez. Entonces tenéis un abanico, ¿no? Se dice, de opciones para este momento de catecumenado que podéis ir practicando, ¿no? Pero dentro de las oraciones es importante vivir la del Padre Nuestro, el símbolo de la fe, que es el credo, la Ave María llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, coma, porque diste a luz al Salvador de nuestras almas. O a veces también puedes decir, pues bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. La parte es más occidental, romana. La Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. La oración del corazón, que posiblemente casi todos conocemos. La oración del publicano. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. La oración a la Santísima Trinidad, que es por la mañana, ¿no? Que de hecho la tengo aquí. Al levantarme del sueño te doy gracias, oh Santísima Trinidad, por tu gran bondad e infinita misericordia, ya que no has mostrado ira contra mí, pecador indolente, tampoco me has hecho perecer con mis iniquidades, sino que usando de tu habitual misericordia y amor por la humanidad, me hayas levantado a mí que yacía desesperado, para que al amanecer pueda cantar hinos que glorifican tu grandeza. Y ahora, Señor, ilumina mi mente, mi corazón y abre mis labios para instruirme con tus palabras, comprender tus mandamentos, hacer tu voluntad, cantarte y confesarte con todo mi corazón y glorificar tu santísimo nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, que si tenemos dificultad porque estamos empezando de hacer las oraciones de la mañana, con que hagamos la oración de la Santísima Trinidad de San Basilio, esa oración es profundísima. Entonces, conocer estas oraciones que os va a instruir. Si no tuviésemos libros, teólogos, con la Divina Liturgia y las oraciones, tenemos toda la fe de la Iglesia. Por eso que es importante orar, ¿no? Las oraciones que están escritas. La oración del Espíritu Santo, Rey Celestial, Consolador, Espíritu de verdad, que estás en todas las partes y llena todas las cosas. Tesouro de bendiciones y dador de la vida, ven, habita en nosotros, purifica-nos de toda mancha y salva, oh bondadoso, nuestras almas. Es la oración con que empezamos muchas de nuestras oraciones, ¿no? La oración al Señor Jesús también es muy linda, que es la oración de todas las horas. Tú que en todo tiempo y a toda hora, en el cielo y en la tierra, es adorado y glorificado, oh Cristo Dios, muy paciente, compasivo y rico en piedad, que amas a los justos y perdonas a los pecadores, que a todos llamas a la salvación y a la promesa de los bienes futuros. Tú mismo, oh Señor, acoge ahora nuestras súplicas, dirige nuestras vidas según tus mandamientos, santifica nuestras almas, purifica nuestros cuerpos, corrige nuestros pensamientos, líbranos de toda aflicción, de todo mal y de toda dolencia. Rodea-nos con tus santos ángeles, a fin de que sob su guía, protegidos siempre por su poder, alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento de tu gloria inaccesible, pues eres bendito por los siglos de los siglos. Amén. Los salmos. Aquí tem los salmos que hay que orar. De hecho, podemos retomar los salmos, ¿no? En el grupo. Pero en vuestra vida personal de oración, intentar tener estos salmos presentes. El santoral. El sinaxario es lo siguiente. Si podéis acompañar los santos de cada día, perfecto. Y a veces no nos parece mucha cosa, entonces digo, elige un día de la semana, tipo, por ejemplo, lunes. Vamos a empezar la semana. O el domingo, ¿no? El domingo por la noche,
o el lunes, miro el santoral, el sinaxário, e veo aí, Santa Sénia de Roma. Ah, pues mira, a lo mejor não é muito para mim todo isso e además mirar os santos del dia. Pero miro el de lunes e talvez medito e reflexiono sobre a vida desta santa toda a semana. E assim vou conhecendo. De hecho, podeis guiaros primeiro por a geografia que eu he deixado aqui. El ayuno está aí explicado. Creio que já hemos hablado muito del ayuno. Depois hablo com vosotros sobre el ayuno em específico, ¿vale? Porque los que tenho aqui já el ayuno que já lo sabéis, não? Junto com a oração e el ayuno, las buenas obras. E aqui pongo, não? Nos guiaremos por las predicadas por el Senhor em sua enseñança escatológica. Dar comida al hambriento, água al sedento, praticar a hospitalidade, vestir al desnudo, visitar el enfermo e el encarcelado. Obviamente que esta é bastante complicada. Estas obras, quando o Senhor habla de elas, é interessante que elas resumem o mais vulnerável e frágil que pode encontrar um ser humano, não? De elas podemos sacar outras obras, não? Como a dádiva del buen consejo, dar buenos consejos. Dice que se consejo fuera bueno não daríamos, venderíamos, pero a veces algum amigo necessita e nos pide, então podemos, não, estar atento a nossos amigos e irmãos. A exortação ao amigo, ao irmão que yerra, consolar os abatidos, os que estão sofrendo. Não podemos a vezes sacar-les do sofrimento, pero podemos consolar, ser companhia, ser apoio, palavra de amistad, não? De consuelo. Podemos ser pacientes com os débiles, a uns exortaremos, a outros seremos pacientes, não? Perdonar as ofensas, não recordar das ofensas, respeitar os defuntos, cuidar da criação, de todo o criado, cuidar da casa de Deus, trabalhando para Ele, em sua obra, ou sendo um benefactor, se podemos, não? Cuidando das tradições que recebemos e transmitindo-las, ensinar e predicar o Evangelho quando podemos, mais que com palavras, não solamente, sino também com nosso exemplo, sabendo que, aqui eu pus em castelhano, mas eu creio que está em mal castelhano, não? Que se perderam todos os evangelhos do mundo que estão escritos, com que o mundo mire nossas vidas, fuera possível reescrever os evangelhos. A geografia. Aí é um grupo de santos. Eu sei que muitos já tenéis santos que Deus enviou a vossas vidas. São amigos, os santos são amigos que vêm a nossa vida. E eles se percatam antes de nós que nós de eles. Quando tu pensas, que bonita é a vida de Santa Sénia de São Petersburgo, pois vou meditar em sua vida, ela já está intercedendo por ti. E já ha puesto seus olhos sobre tu alma. É assim. Então, eu sei de isso, pero se podemos mirar a estes santos aqui, da geografia, lo mesmo. Ao invés de la película del sábado, la geografia de uno de los santos. Las 12 grandes fiestas. Las 12 grandes fiestas é importante conhecerlas porque elas são a grande celebração da igreja, da vida de Cristo e da Madre de Deus. Então, pouco a pouco, ir conhecendo cada uma dessas festas. Eu vou tentar depois enviar algo que eu mesmo preparo ou busco por aí, nas páginas que suelo usar, sobre cada uma destas festas. E logo há outras, como por exemplo, amanhã está a festa patronal de las Miróforas de Santa Maria Madalena, a mais importante de ellas, não? Desde um certo ponto, não? Hablando. Aqui há uma explicação de los iconos, de las pequeñito, pero podemos depois buscar em casa, não? Icono do nascimento de la Madre de Deus, aí busco. Icono de la entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, aí busco, não? Los sacramentos. Dos sacramentos não vou falar porque já hemos falado muito e tenéis aí, depois vou enviar, depois te facilito isso.
Aqui há umas fotos para que mais ou menos podamos ver como assim muito rapidamente los sacramentos e ter presente a vida de santidade, lo santo para los santos. É a última palavra que o sacerdote diz quando eleva los santos dones, lo santo para los santos. E o coro canta, el único santo, el único Senhor Jesucristo, para a glória de Deus Padre. Amém. Ou seja, viver a vida de santidade, respeitar o santo, os objetos litúrgicos, a imitação de los santos, ter como honorável o santo matrimônio e a família, obedecer a los pastores, a los que estão puestos por Deus para guiar-nos, respeitar também, possivelmente, algo muito importante, talvez o mais importante, não? Nosso corpo, porque somos templos do Espírito. Seremos templo do Espírito. Então, ter presente a presença do Espírito em nós, não? E viver piadosamente em Cristo Jesus. E o mais importante, aqui é posto, vuestro coração. Creo, se crees de todo o coração, bem puedes. É a palavra que diz Felipe, São Felipe al eunuco, não? Tu coração. Aqui temos um que está sem coração. Sabemos quem é, não? Pois, de todo isso, também cuidar o coração. A vigilância do coração. Vale, muitas graças. Uma coisa, não significa que para chegar ao santo bautismo e ao santo crisma, tenéis que fazer todo o itinerário. Pero está pendiente, não? Não significa que, quanto azeite? 50%. Questionário. Não. O questionário vem bem para saber como vais, não? Pero será algo muito sencillo, mais que nada um comentário personal. Isso. Bueno, a ver, tinha tanta coisa aqui preparada. Estamos a cabeça assim, não? Não? No. Vale. Pois mira, hacemos o seguinte. Vamos a dedicar rapidamente a los sacramentos e, se podemos, al passar de la tormenta. ¿Vale? Estamos mirando los sacramentos. ¿Vale? Hoje vamos a terminá-los e é o seguinte. Eu sei que alguns já estão cansados de escutar isso, mas há coisas que quanto mais decir, melhor. Quanto mais fijas, não? Hemos visto que os sacramentos los ordenamos, não? Assim, figuras, acontecimento e sacramento. Aí, em la história da humanidade, hemos visto também na outra classe, não? Que Deus baja al Edén para falar com o homem. Pero depois, com o pecado e todo, Deus, já em sua presciência, conhecendo tudo isso, não? Ele tem que actuar. ¿No? Entonces eso llamamos la historia de la salvación. Está la historia de la humanidad. Dentro de la historia de la humanidad está la historia de la caída. Y dentro de la historia de la caída, ahí el hombre no se queda abandonado. De hecho, en la Divina Liturgia, el sacerdote dice eso en algunas oraciones. No con estas palabras, con una muchísimo más santa, ¿no? Y escrita por la Iglesia. Pero lo que quiere decir es que Dios no dejó el hombre abandonado. Este acto de que Dios no dejó el hombre abandonado significa la historia de la salvación. Entonces, cuando vamos estudiando la historia, eso que el eunuco dice desde las Escrituras, San Lucas escribiendo el libro de Hechos de los Santos Apóstolos, dice, y Felipe, desde las Escrituras, empezó a explicar. Isso que Felipe está explicando é a história da salvação.
Entonces Felipe foi explicando o que hoje conhecemos por história da salvação. E dentro dessa história da salvação, Deus falou, aí vimos na classe passada, a importância da palavra, não? Por que a palavra é tão importante? E outra coisa é, Deus falou, vou pôr aqui, Deus falou, hemos visto na classe passada, e esta palavra importante, quem ha visto, se alguém ha visto a película de Jeremias, que eu subi, mirarla, porque é muito interessante isso. A película empieza, temos que ter aqui algo para ver películas. A película empieza com, aqui temos, não, no salão. A película empieza justo com dois homens quando escavavam as ruínas do templo, encontrando rollos e saem correndo felizes para dizer ao sumo sacerdote que havia encontrado os rollos, alguns rollos. ¿Por que isso? Porque Jerusalém havia sido destruída, o povo havia sido levado a exílio, ou em las guerras se perdia rollos. E nem sempre tinha todos os rollos. Eu he dicho isso lá outra vez. Não vamos falar agora da igreja, como pensamos na igreja agora, pero vamos àquele tempo. A lo mejor uma tribo de Israel ou uma parte tinha rollos de Isaías e outra de Daniel. E a vezes teníamos todos os rollos juntos, não estava assim. Eram rollos. Então, de hecho, quando São Lucas habla de que Jesus em la sinagoga abriu os livros, o el rollo del profeta Isaías, e empezou: "El Espírito del Senhor está sobre mim." E leyó passagem do profeta Isaías hablando de si mesmo. Abriu el rollo. Não estava assim. De hecho, incluso a divisão por capítulos é medieval. Não havia numeração, em nada, enfim. Antes de chegar a estar escrito, era oral. Era passando de geração em geração. Hasta hace pouco, eu vivi isso, Modesto, eu talvez vosotros, Sérgio e tu. Somos os viejos, não. Talvez aqui, não sei, em Brasília. Os acordais disso. Os acordais disso. É verdade, tu eres jovem. Deus mío, pero tienes 25, não? Ai, mira, te estou anunciando para todo mundo. Pero la barba aí, tá, enfim. Lo que quero dizer, então, não. Não, Sérgio, tu não. Vou cambiar. Modesto, Germa, Ashley, Jorge, eu e não te... Tu também, não? Vale. Hemos vivido um período de que as sociedades tinham valor tradicional muito grande de las histórias, de lo que diziam nossos abuelos, aún percebíamos muito o valor da tradição oral, de algum modo lo vivimos. Aqui passou isso com Israel. Deus falou, os profetas, em Jeremias vemos isso também na película, que Baruch, que é um discípulo de Jeremias, le admira, não só admira, sino que percebe que Deus está falando por boca de Jeremias e se põe a escrever o que Jeremias habla de parte de Deus. Então, vem depois falou, aqui ponemos a escritura. Pero hemos dedicado uma classe inteira para esse tema e vamos a saltar, não? Então, Deus falou e há outra coisa que Deus hizo. Que é isso? Que hace Deus na história da salvação? Deus habla, pero Deus hace outra coisa. Deus aparece também. Sim, Deus aparece também. E aparece para quê? Para salvar a seu povo. Não? Então, Deus, vamos transformar este aparece, Deus actúa. Então, são palavras e hechos. E hechos redentores, porque são salvíficos. Estes hechos, as palavras, pero vamos a centrar-nos em los hechos. Estes hechos estão em el Antigo Testamento, já hemos falado disso várias vezes, em modo de figuras. São acontecimentos reais,
São reais, não são fictícios nem invenções. Se usa figuras em sentido de que anuncia, prefigura. Outra palavra para figuras é sombra. Estes acontecimentos são como sombras de uma realidade que veremos perfeitamente, não? Então, por exemplo, quando hemos leído em Hebreus, a Epístola de São Paulo aos Hebreus, ao início diz: e de muitas formas e de muitas maneiras habló Deus por meio de los padres por meio de los profetas. Em estes posteros dias, ou últimos dias, muitas vezes pensamos em Apocalipse como algo futuro, pero Hebreus já habla em estes últimos dias. Já estamos vivendo os últimos dias. Aí ele disse: habló por meio de su hijo, al qual hizo, e aí começa a falar del hijo. Então, estas muitas maneiras e muitas formas estão aqui, no Antigo Testamento, em figuras. O acontecimento é Cristo. O acontecimento é, em verdade, uma pessoa, Cristo. E nós, a igreja, estamos aqui. Sacramento. Então, temos os acontecimentos. Vou dar um exemplo. Já he usado muito esse exemplo, mas vou usá-lo outra vez. O passo por el Mar Rojo, a Páscoa de la salida de Egipto. O acontecimento, o bautismo, que Cristo santifica as águas e institui o sacramento del bautismo. E aqui é o bautismo, o santo bautismo. Lo que teníamos aqui como figura e aqui como acontecimento, aqui temos como sacramento. E hemos visto que os sacramentos são, he hablado de isso, não? Os sacramentos são vias de união com Deus, são vias de participação com Deus, via de santificação, caminho, e via de seosis, de deificação, de divinização. Ou seja, e hemos leído a Nicolás Cabacilla, ele dizendo, não, na classe que estivemos falando, a vida que Cristo la rescata para nós outros, ou la institui, a vida verdadeira, como nos acedemos a esta vida? Por meio de los sacramentos. Por meio de la união al gran aí hemos visto que o grande sacramento de nossa fé é a encarnação do Verbo. E se o Verbo, sua encarnação, é o grande sacramento da fé, a igreja também é sacramento de salvação, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando digo que a forma de participar disto aqui é por meio dos sacramentos, o que estou dizendo de uma outra forma é a união ao corpo de Cristo, a união à igreja. A ver. E então hemos visto também, esta é uma forma de ver os sacramentos dentro da história da salvação, e outra forma é, he dicho, não? Cristo hizo, a igreja hace. Cristo dijo, a igreja o escucha e obedece, e lo hace. Então vemos que os sacramentos são ações de Cristo e são ações da igreja. E hemos leído os textos do Evangelho, onde vemos Cristo instituindo os sacramentos. Há uma classe para isso e depois os posso indicar onde mirar. Agora vamos a ver. Hemos visto como Cristo instituiu, se diz, não? Sim. Os sacramentos, graças. Agora veremos como a igreja, já ao início da igreja, lo hace. Então vamos a ler Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 38 al 47. Sí. Pedro les dijo: convertíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque las promesas para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos los que quiera llamar el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras de testimonio les exhortaba diciendo: salvad esta generación perversa.
Ellos aceptaron su palabra y fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3000 almas. Perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y las oraciones. El temor sobrecogía a todos, y por medio de los apóstoles se realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes estaban unidos y venían todas las cosas en común. Vendían las posesiones y los bienes y los repartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días acudían al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Todos los días el Señor incorporaba a los que habían de salvarse. Perfeito. Aí vemos já 3 sacramentos. Lê al início outra vez, el 38. Pedro les dijo, convertíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para Primeiro, vuestros pecados. primeiro sacramento. Convertíos e os arrepentíos em nome do Senhor Jesucristo. Sigue, Sérgio. Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Perfeito. La promessa aí é o Espírito Santo. De hecho, ele habla do Espírito Santo antes. ¿Lo puedes leer outra vez? Desde el principio. Sim. Convertíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Agora, porque a promessa... es para vosotros. Perfeito, hasta aí. Esta promessa é o Espírito Santo. São Lucas chama o Espírito de la promessa del Padre, porque é uma profecia em Joel, um profeta do Antigo Testamento, que Deus disse: em los últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne. E aí uma promessa. E a lei que não podíamos cumprir porque nosso coração era de pedra, agora vamos a poder cumprir. Vou falar de los santos. ¿Por qué les miramos e nos sorprendemos? Porque sus corações han sido transformados e já não é uma pedra, sino carne. E Deus escreve a lei, seus mandamentos em um coração de carne. Essa promessa que Deus, por boca do profeta, habla, não? Em los postreros dias enviarei, derramarei meu espírito sobre toda a carne. É aqui que se cumpre. E São Pedro, sabendo disso, disse. Então, hemos visto o bautismo, a crismação, ¿no? E mais adelante que habla de la fracción del pan. Habla 2 vezes de la fracción del pan. Es la Eucaristía. Es una forma de hablar de la Eucaristía. Já em Hechos de los Apóstolos. Assim como hemos visto que se chama Camino del Senhor, la Iglesia, la fracción del pan é uma forma também de hablar de la Eucaristía. Aí já hemos visto 3 sacramentos. Há teólogos que tentam dizer que a fracción del pan aí é el ágape, pero não. Não é isso. Aí é o ágape, pero aí se entende claramente que é a Eucaristía, porque está dentro de um relato sacramental litúrgico. Vale, pois vamos então a Hechos 18, del 23 al 26. Estamos com o bautismo. Então, porque se a lo mejor não temos tempo, então estamos mirando agora como a igreja cumpriu já em seus orígenes as ordens de Jesus, não? Jesus hemos visto que Jesus dijo: ir por todo o mundo e predicar, bautizando. Então vemos que a igreja já bautiza, não? De hecho, antes de Jesus, a venida do Espírito, os discípulos já praticavam o bautismo. Porque vemos relatos em Juan que diz: seus discípulos, e ele bautizava e logo Juan disse: ele não, sino seus discípulos. Pero obviamente que aqui estará todos os 3 sacramentos de la iniciação já juntos, não? Hechos 18, del 23 al 26. Comienzo por Galicia y Frigia. Pasó allí algún tiempo y marchó recorriendo una tras otra las regiones de Galicia y Frigia, confortando a todos los discípulos. Apolo en Éfeso y Corintio. Un judío que se llamaba Apolo. Hemos visto. Isso. Hemos visto como Apolo não conhecia o bautismo de Jesus e Áquila e Priscila lhe chama e habla mais completamente de Jesus e segura. E o texto não lo dice, não, porque é um texto histórico, pero hay que entender uma coisa também. Eu creio que he dicho isso, não? Los receptores do texto já tinham certas informações. Então, quando diz fração del pan,
sabem que é a Eucaristía, ¿no? Hechos del 9, capítulo 9, es la conversión de San Pablo. ¿Lo puedes leer tú, Francesca? Hechos 9, del 16 al 18. Déjame situar un momento. Es la conversión de San Pablo. San Pablo va de camino a Damasco para perseguir a los cristianos que están en Damasco. Cristo le aparece, es una aparición, no es una visión. Cristo le aparece, por eso ele vai falar da aparição do ressuscitado, não é uma visão, é uma aparição. Por isso que é um apóstolo, aún de modo abortivo, pero ele mesmo habla assim. E então, São Pablo se queda ciego, chega a la ciudad, e então Deus envia, habla com um discípulo chamado Ananías. E ele disse para ir ao encontro de Saulo. E de hecho Ananías habla com Deus, por como que vou agir, se este homem perseguiu a tua igreja. E então vamos a ver o que ha passado quando Ananías chegou. Lê del 15 al 18. Hechos 9, del 15 al 18. Pero el Señor le dijo, ve, porque es este para mí vaso de elección, para que lleve mi nombre entre las naciones y los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mi nombre. Fue Ananías y entró en la casa, e imponiéndole las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino que traías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Sigue. Al punto se le cayeron de los ojos unas como escamas y recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Perfeito. Mira o que passou com São Paulo. Foi bautizado, não? Então vemos aqui que Ananias bautiza a São Pablo, Felipe bautiza a eunuco, não? Agora vamos a ver Hechos. Vamos a ler Hechos, é muito importante este passagem. Pero vamos a dejar para la crismação. Agora, então vimos o santo bautismo. Os estou levando bem, não? A entender. Sí. Agora vamos a la confirmação. Não? A crismação, o sello do Espírito Santo. Então vamos a ver agora, vou pôr aqui, santo bautismo, santa crismação. Por que se chama confirmação? Porque houve passagem que leu Sérgio que disse que São Pablo ia confortando. Esta é a tradução de Navarra. Pero la traducción más exacta es confirmando. Entonces, ahora no me acuerdo qué pasaje fue que hemos leído, que decía eso, yo creo que la de Apolo, eso. Que decía que San Pablo iba confirmando, ele já havia passado por las ciudades e vuelve. A lo mejor vuelve, a lo mejor não, es por isso, não havia obispos ou presbíteros enviados para confirmar a los hermanos bautizados. Então, a Sagrada Escritura, São Lucas escrevendo, disse que São Pablo volvió confirmando, ou seja, como se São Pablo passara por Madrid, por Toledo, por Sevilla, hasta Málaga. E depois de 2 semanas volvira, agora para confirmar os hermanos que haviam sido bautizados, pero não haviam sido confirmados. A lo mejor não foram bautizados por ele, porque senão ele daria a confirmação em aquele momento. A lo mejor eram irmãos bautizados por outros irmãos, ou por diáconos. Entende? Porque a confirmação só lo hace o bispo e o presbítero, não? Qualquer dos sacramentos. O único que lo hacemos nós, ou se é necessário, nós, o diácono, é o santo bautismo, em caso de que não haja, não? Meio explicado, não? Ou nos hemos perdido aí que... Vale, por isso se chama confirmação. Vamos a ver agora a Santa Crismação. Hechos 19, del 1 al 7. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones altas y llegó a Éfeso. Encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo, le respondieron. Un momento. Pablo llega a Éfeso. Es Éfeso, ¿no? Sí. Y hay unos hermanos que él encuentra, ¿entiende? São Lucas está hablando de estos hermanos ya después de unidos a la iglesia. Es un relato posterior a un acontecimiento. E São Pablo pergunta, que pergunta?
¿Habéis recibido el Espíritu Santo por la fe? Habéis recibido el Espíritu Santo, ou seja, a crismação. Luego mirar el itinerario y hay explicación muy rápida, objetiva de cada uno de los sacramentos. La crismación es por donde recibimos el Espíritu Santo, el sello del don del Espíritu Santo. Para que entendáis qué significa eso, sello, don, unción, hay una clase en el canal de 2 horas que se llama Jesús el Ungido, el Mesías. Y ahí entramos un poco sobre el tema de la unción. Porque aqui, o que recebemos é uma unção. É o sello del dom del Espírito. Os que sereis crismados, todos sereis crismados, o sacerdote sella algumas partes de vuestros cuerpos, e ele diz, recebi o sello del dom del Espírito Santo, ou o sello del dom del Espírito Santo. Pois então vamos ler outra vez, Sérgio, del 1 al 7. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones altas y llegó a Éfeso. Encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo, le respondieron. Él les replicó, ¿entonces con qué bautismo habéis sido bautizados? Con el bautismo de Juan, dijeron. Pablo contestó, Juan bautizó con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyeran que el que iba a venir detrás de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Al imponerles Pablo las manos, vino el Espíritu sobre ellos. Aí, perfeito. Ou seja, São Paulo chega a uns irmãos que ele pergunta, ¿habéis recebido o bautismo del Espírito Santo? E os irmãos dizem, ni siquiera sabemos que há Espírito Santo. E então São Paulo diz, então que bautismo habéis recebido? E eles dizem, o bautismo de Juan. E então São Paulo passa a explicar que o bautismo de Juan não é perfeito, en el sentido de que no es el que de la remisión de los pecados. El bautismo de Juan es un bautismo de penitencia, pero no redime de los pecados. El bautismo de Cristo sí redime de los pecados. Juan es el mensajero del novio. Es la antesala a la sala. Juan es el precursor. Esta es la palabra, ¿no? Como llamamos a San Juan el Bautista, el precursor. Então, São Paulo, eles dizem, solo o bautismo de São Juan, de São Juan. Então, São Paulo empieza a explicar isso que he dicho, habla do bautismo de Jesus, e então os hermanos são bautizados com o bautismo de Jesus e recebem o Espírito Santo. Vemos um sacramento e logo outro. Lee otra vez el 5. Eso. Cuando oyeron esto se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Al imponerles Pablo las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Los dos sacramentos ahí, el bautismo y la crismación. Sigue. De modo que hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Aquí hay una señal del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, el don de lenguas, idiomas, que Dios usó para este determinado momento, ¿no? El Espíritu Santo distribuyó este don por una necesidad de la iglesia, ¿no? Para el anuncio del Evangelio. Entonces hemos visto bautismo, santa crismación. 1 de Juan 2, del 26 al 27. Os escribo esto a propósito de los que pretenden extraviaros. La unción del que habéis recibido perdura en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe, porque como la unción os lo enseña todo y es verídica y no mentirosa, permanecéis en él, según que os enseñó. Perfecto. Algunos nombres para el bautismo, ya que vamos a quedar hasta... ¿Podemos ver hasta la Eucaristía y dejamos la clase? ¿Sí? Vale. Si no, paramos. Vemos hasta la Eucaristía y terminamos. El bautismo se llama baño de generación. Vamos a ver estos nombres en la historia de la iglesia, en la Sagrada Escritura. ¿Por qué regeneración? Porque es nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Lo que vemos con los ojos ocurre en el alma, literalmente, por la gracia divina. Nuevo nacimiento, o nueva creación, pero mejor nuevo nacimiento. Ay, sin ese, ¿no? Y hay otro que es iluminación. Vale, pues
El Espírito Santo, el sacramento, vamos a ver unción, promessa del Padre. Vamos a ver também dom, sello. Aqui hemos visto unción. Léelo outra vez. Francisca, por favor. Os escribo esto a propósito de los que pretenden extraviaros. La unción que de él habéis recibido perdura en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe, porque como la unción os enseña todo y es verídica y no mentirosa, permanecéis en él según que os enseñó. Perfeito. Aí San Juan está hablando del Espírito Santo, del dom del Espírito Santo. Agora vamos a ler como el mismo San Juan llama la unción o ahora del Espírito Santo. El 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y nosotros conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Ves? La unción, Él nos ha dado la unción. Y aquí, por el Espíritu que Él nos ha dado. Entonces, el lenguaje que la primera carta de San Juan, el teólogo, usa para hablar del Espíritu Santo, la unción. Esto es lo que vais a recibir con la crismación, la unción. El sello del Espíritu Santo. Ahora vamos a la Eucaristía y con eso terminamos. La próxima clase nos ponemos con la confesión, el orden sacerdotal, el matrimonio y ahí paramos un momento con los temas litúrgicos o dogmáticos y volvemos un poco a las narraciones de los evangelios. Así como hacíamos, ¿no? Estaremos en la que Jesús camina sobre las aguas, ¿no? Entonces cuando vengamos en la próxima clase, terminamos los sacramentos, que no son muchos, y luego volvemos al Evangelio de San Marcos. Entonces vamos ahora, para terminar por lo menos los 3 sacramentos de la iniciación. He puesto en el itinerario, ¿no? Sacramentos de la iniciación, lo vuelvo a mencionar. Todo eso de ahí, vale. Sacramento de la iniciación. Luego tenemos los sacramentos de sanación. Luego, los sacramentos de servicio. ¿Por qué los dividimos? Por la gracia que se recibe en ellos, ¿no? Los de la iniciación son justo estos: santo bautismo, santa crismación y ahora la Eucaristía. Te introducen en la vida divina. Y no solo te introducen en el sentido de que pasas una vez por ellos y ya está. No, siempre van a estar permeando nuestra vida, ¿no? Estas gracias. De hecho, aquí se dice que hay un sello del bautismo que es indeleble, que no se borra. El bautismo no se borra. Vale, la sanación ya veremos cuando lleguemos a los otros, ¿no? Entonces vamos a ver la Eucaristía y con eso terminamos la clase. Voy a poner aquí. Entonces, hemos visto, ¿no?, que el bautismo lo podemos llamar banho de generación, nuevo nacimiento, iluminación. La crismación a veces la vamos a llamar unción, promesa del Padre, dom, sello. La Eucaristía también a veces la llamamos con otros nombres, ¿no? Sacramento del altar, santos dones, sacramentos de la mesa del Señor, pan de vida, bebida de salvación. Esos son los nombres que se da a la Eucaristía. La principal es la Eucaristía, que es acción de gracias, ¿no? 1 Corintios 11, del 23 al 29. Porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza de mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía.
Pues cuantas veces comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, el hombre a sí mismo, y entonces coma el pan y beba el cáliz. Vemos el pasaje de la institución. San Pablo está hablando, porque yo recibí del Señor. Ese yo recibí del Señor está hablando de la tradición. No está hablando de la tradición. No está hablando del encuentro con el resucitado. Ya hubo debate sobre eso, pero él está hablando de la tradición, o sea, de lo que hemos hablado de la sucesión apostólica. Lo que estamos estudiando aquí, con mucha responsabilidad, lo busco hacer, es para que podamos recibir como del propio Señor. Obviamente dentro del cuidado del obispo, ¿no? Porque él es el que enseña, ¿no? Es el que tiene el ministerio de la palabra. Pero lo que estamos haciendo aquí es una forma de traer no las invenciones, no las herejías, no las cosas nuevas, sino lo que el propio Señor transmitió a sus discípulos. Y luego San Pablo va a decir, ¿no? Además de la institución, él va a pasar a hablar de que eso es santo, es cuerpo y sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí vemos la iglesia celebrando la Eucaristía, además de la fracción del pan que ya hemos visto, ¿no? Hechos 2:46, que de hecho yo creo que es el versículo que ya hemos mirado. Hechos 2:46 y Hechos 20, versículo 7. Hechos 2:46. Todos los días acudían al templo con un mismo espíritu. Exactamente. Partían el pan de las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perfecto. Eso. Luego, Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía partir el día siguiente, hablaba a los discípulos, y su discurso se prolongó hasta la medianoche. Había abundantes lámparas en la habitación superior donde nos encontrábamos. Un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana y se quedó profundamente dormido al alargarse el discurso de Pablo. Hasta ahí. Perfecto. O sea, el primer día de la semana se reunieron para la fracción del pan, la Eucaristía. Entonces vemos cómo la iglesia va, ¿no? Viviendo los sacramentos. Toda la vida de la iglesia es sacramental, pero los sacramentos emergen de una forma, ¿no? Por el cual recibimos las gracias divinas, ¿no? Y nada, terminamos entonces, por aquí nos quedamos. Os voy a leer un pasaje, también de Novaciano, que dice así: nadie que se encuentre en el ámbito del Espíritu jamás dice, maldito sea Jesús, anatema sea Jesús. Nadie ha negado a Cristo como Hijo de Dios o rechazado al Dios Creador. Nadie que vive en el Espíritu pronuncia palabra alguna contra las Escrituras. Nadie establece principios distintos y sacrílegos si vive en el Espíritu. Nadie prescribe normas diversas si vive en el Espíritu. Ese se vive en el Espíritu, Novaciano no lo dice. Lo estoy diciendo yo para que entendáis. Quien contra él blasfeme no tendrá perdón, no solo en este siglo, sino tampoco en el futuro. Este da testimonio de Cristo en los apóstoles, muestra en los mártires la constante fidelidad de la religión. En las vírgenes sella la admirable castidad del amor consagrado. En otros custodia inalterados, incontaminados los principios de la doctrina del Señor. Nadie que vive en el Espíritu hace essas coisas, não? Porque Él muestra en los mártires la constante fidelidad de la religión, en las vírgenes sella la admirable castidad del amor consagrado, en otros custodia inalterados e incontaminados los principios de la doctrina del Señor, destruye los herejes, corrige los perversos, refuta los infieles, desenmascara a los hipócritas, castiga a los malos sin excepción y custodia la iglesia incorrupta e inviolada en la santidad de la virginidad perpetua
y de la verdad. ¿Por qué habla así del Espíritu? Ya, porque hemos visto los sacramentos como instituidos por Cristo, celebrados por la Iglesia, hemos visto el bautismo, la crismación, la Santa Eucaristía. La próxima clase vamos a ver la parte de la confesión, matrimonio, orden sacerdotal y unción de los enfermos. Y vamos a hablar del Espíritu Santo também. Porque quando lleguemos a San Marcos, quando volvemos, veremos algo del Espíritu Santo. E com isso eu termino a classe, definitivamente, que é isso aqui. Ai, perdão. Como clase, Que é isso aqui, mira. Usei escrito aqui e termino com isso que é o seguinte. É muito importante estas expressões. Para Deus, todo isso é para Deus, por el Hijo, voy a poner aquí, bueno, para Dios, por el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces, termino. Todo, principalmente la Santa Eucaristía, entendendo assim. Es um pão que el Padre nos ha enviado. El pão es el Cristo. El Espírito es quem nos ensina a alimentar-nos deste pão. Então, quando decimos que nada de isso é verdade, ou que isso não é corpo do Senhor, o que estamos dizendo é que o Espírito não nos está ensinando a alimentar-nos do alimento que o Padre nos ha enviado, que é o Hijo. Então, todo isso, toda esta história de santificação, de salvação, é como um alimento que o Padre nos ha enviado, que é su Hijo, e que nós aprendemos a alimentar-nos de isso em el Espírito Santo. El Espírito Santo é como se amanhã uno de vosotros, é uma forma muito... pero para que me entendáis e nos vamos, não? El Espírito Santo é como eu vengo de Brasil, de viaje, e trago uma comida e os ensino. E me decís, como se come isso? E eu os digo, assim se come. Ou vosotros, amanhã, decís, mira, não, assim se come isso. Esta é a obra do Espírito. Nada. Então, terminamos aqui. Que hora é? Para saber quanto é passado. Ai, menos mal que nasci de meia. Que bonita essa. Sim, é bonita, não? Pois, muito bem, Francisca. Nada, levantamos-nos. Tereis perguntas? Já nenhuma, não? Pouco a pouco, chegamos. Há muitas coisas que se aprende também depois, e há muitas que se vive. Nada. Oramos o Padre Nuestro. Glória ao Padre, ao Hijo e ao Espírito Santo, agora e sempre, por los siglos de los siglos. Amém. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, na terra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Amém. Porque tu és el reino, el poder y la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amém. Nada, pois a casa, a la catequesis bautismales.